Bien, amigos, ya estamos conectados, ¿no? En este momento, aquí ya estamos conectados con todos ustedes y para llevarles junto a Antonio de la Cruz nuestro podcast, ¿no? Que, bueno, hoy sale con nombre porque nuestro equipo ya dijo, bueno, era necesario ya salir con un nombre, bueno, nada mejor que, como estamos hablando de política, pues Realpolitik siempre para ustedes todos los domingos a partir del mediodía. La semana pasada salimos, bueno, por razones especiales, pues en horas de la mañana, pero ya nuestro horario habitual con Antonio de la Cruz. Hoy vamos a estar tocando el tema con Antonio, que ya lo tienen en pantalla, de lo concerniente pues a las deportaciones, justamente cómo puede ser utilizado este tema de las deportaciones como una herramienta política por parte de esta dictadura. Yo les voy a dar algunas informaciones que se están dando. Hasta la fecha no se dispone de cifras exactas sobre el número de venezolanos deportados o que han abandonado ya Estados Unidos debido a las nuevas políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Trump. Sin embargo, se estima que alrededor de 40,000 migrantes venezolanos han llegado a áreas como Aurora y Denver, Colorado, entre el 2021 y 2024, y esos serían los que estarían entre con posibilidad de ser removidos a través de estas políticas. Están buscando deportar la mayor cantidad de indocumentados posible, comenzando con aquellos que tienen antecedentes penales. Según datos del censo del 2002, menos del 4% de los indocumentados en Estados Unidos tienen antecedentes criminales y casi el 80% lleva más de 5 años residiendo en el país. Pero el caso venezolano es totalmente distinto porque, ya lo ha dicho Trump en varias oportunidades, una política por parte de la dictadura en el que se abrieron algunos centros penitenciarios con el propósito de invadir algunas zonas de los Estados Unidos con este tipo de personas. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso, muchas gracias por la invitación y por la apertura de este nuevo espacio, como lo sugieres, que ya le pusimos nombre, lo bautizó Cheo, nos obligó a que bautizáramos y le dimos el nombre de Realpolitik. ¿Por qué Realpolitik? Porque Realpolitik es un enfoque de la política y la diplomacia que se basa principalmente en consideraciones prácticas y circunstancias reales, en lugar de ideología o principios éticos. O sea, nosotros vamos a tener una aproximación de los hechos que conversemos todos los domingos desde esa perspectiva pragmática, ¿okay? Que tiene el interés nacional y los análisis de poder. Y sobre todo que es flexible. Esto es un concepto que introdujo el siglo pasado, en 1853, un alemán, August Ludwig, en los fundamentos de la Realpolitik, y fueron usados básicamente en la unificación alemana bajo el Bismarck, y lo usó Henry Kissinger con la aproximación después con China, de Xiaoping, y ha venido siendo una de las formas de cómo se ha relacionado la política exterior de algunos países. Lo hemos visto básicamente últimamente con Putin cuando invadió Ucrania, ha tomado la Crimea, desde el punto de vista del pragmatismo. Entonces, es interesante que nuestros audientes o los seguidores nos ven, este va a ser más o menos el concepto. No vamos a estar aquí si somos de derecha, si somos de izquierda, no. Es una visión de los hechos de que conversemos semanalmente. Una revista de los últimos acontecimientos. Tenemos dos temas, uno la deportación y otro esta guerra que comenzó en el Catatumbo. Esa es la segunda parte del programa. Pero comenzando con el tema de la deportación, Antonio, mira, se dice que sin relaciones diplomáticas plenas, por supuesto, como en este momento existen entre Estados Unidos y Venezuela, entre la dictadura venezolana y la nueva administración de Trump, no puede haber mecanismos claros para deportar migrantes ilegales directamente al país. Por cierto, Maduro podría, y siempre estamos acostumbrados a eso, usar la negativa a aceptar deportados como una herramienta política, mientras Estados Unidos, por el contrario, a pesar de lo dicho por Trump, podría enfrentar obstáculos legales, humanitarios, para deportar no solamente lo que llaman ilegítimos, sino en el caso específico nuestro, deportar venezolanos sin violar los derechos internacionales. ¿Cómo estás viendo tú esa situación? La llegada de Trump a la Casa Blanca
impone un cambio en la política exterior y se está hablando ya de un nuevo orden mundial. Lo vimos en su discurso ante el Davos, ese grupo importante de ejecutivos que se reúnen y de políticos en la ciudad en Suiza, en la que básicamente vimos a un Donald Trump que delineó su política de lo que va a ser estos próximos 4 años. Y lo vimos básicamente, si lo queremos sintetizar, lo vemos actuando en 3 grandes ejes que yo lo he llamado PPS, que son peace, que es pues, la paz a través del poderío de los Estados Unidos, la fuerza; prosperidad, ¿verdad? Que es todo lo que él está haciendo, que es Make America First, que los empresarios, si quieren hacer negocio con Estados Unidos, tienen que venir a producir en Estados Unidos, si no, van a tener impuestos, ¿verdad? Para hacerle los costos de sus producciones mucho más difíciles que entren en este país. Y ahí hablamos de tarifas y hablamos de una serie de condiciones que le va a limitar esa capacidad. Y la tercera, ¿verdad? Es la seguridad, security o safety, en la que se hace también a través de la fuerza. ¿Y qué quiere decir esto? La seguridad es porque ha planteado que Estados Unidos ha sido invadida por una fuerza criminal que ha entrado al país. Y ahí podemos después conectar esto con que ha denominado a los grupos o las bandas criminales o los carteles en grupos terroristas. Okay, y eso es importante, después podemos tocar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese eje de seguridad, Trump dice, se acabó, ya aquí no es permisible, no hay lo que se llamó la migración humanista, que fue lo que planteó la administración anterior. Aquí nosotros vamos a poner un control en la frontera sur. Y de ahí, los que estén en Estados Unidos en condiciones indocumentadas van a salir del país. Eso tiene un impacto, por supuesto, porque se habla de que la cantidad de indocumentados en este país está alrededor de 10 millones de personas, que incluye una fuerza laboral que trabaja en aquellos puestos, ¿verdad? Que muchos de los estadounidenses no hacen, recoger ¿cómo se llaman? Los frutos, los alimentos, toda la recolección de las cosechas, ¿verdad? Los trabajos de bajo nivel, ¿verdad? Servicio, y eso va definitivamente a traer una situación en la que después va a tener que manejar la administración Trump. Pero ¿qué ocurre? Que eso le cae anillo al dedo a Maduro. Siendo el éxodo venezolano un éxodo causado por Maduro, porque su gobierno es un gobierno dictatorial, un gobierno donde no hay libertades, no hay un progreso, no hay cómo satisfacer las garantías, ¿verdad? De la seguridad, de los servicios públicos, de trabajo, de prosperidad. Entonces resulta que para que Trump pueda cumplir con ese objetivo, él va a enviar esos venezolanos, y sobre todo cuando siempre ha hecho referencia al Tren de Aragua, a Venezuela. Y allí se plantea lo que en la que Trump hoy está metido. ¿En qué? En que Maduro dice, ok, yo no tengo ningún problema en recibirlo y los va a recibir, pero necesito que las sanciones no sigan ejerciendo un efecto en la que la población no tiene, entre comillas, posibilidades de conseguir su futuro, su prosperidad dentro del país. Y ese es el argumento entonces que usan las petroleras que están haciendo aquí lobbies, como Chevron, como Sargent, que tienen todos aquellos que le dio licencia a la administración Biden para que hicieran negocios con Venezuela para poder buscar en esa solución que trató de manejar la administración anterior con el régimen de Maduro para poder conseguir que se diera un proceso de transición política en Venezuela. Todos ellos ahora están jugando a favor de que esta licencia se mantenga. Y sabemos que esos ingresos que generan esa licencia por las exportaciones de petróleo son un factor que mantiene a Maduro en el poder, porque son los recursos de moneda blanca, de dinero blanco o limpio, que entra al país por las exportaciones y que permiten sostener la represión y la corrupción interna. Porque el otro elemento, que son los ingresos ilícitos a través del contrabando de combustible, del narcotráfico, de los minerales en el arco
minero, eso sirve para alimentar la cúpula militar. Y eso después lo podemos conectar con lo que tú dijiste en el Catatumbo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hoy ese argumento que está utilizando hoy Maduro, en el pasado lo utilizó con los presos que tenía de los Estados Unidos o los rehenes estadounidenses que tenían en las cárceles, que puso a Biden a negociar con el enviado especial para ese tipo de... Hoy, el que está manejando esta relación se llama Richard Grenell, que es el que conversa con Maduro o a través de Jorge Rodríguez para buscar esta solución. Y esto viene caminando. Esto llega a pasos porque como política real, como esa visión de Trump, que lo estamos planteando, el planteamiento de la lucha por la democracia y por la libertad hoy en la mentalidad de Trump, estamos hablando, no tiene el mismo... La política hoy de Trump es una política transaccional y lo estamos viendo cuando se refiere a Groenlandia, cuando se refiere a Canadá, cuando se refiere al canal de Panamá, ¿verdad? Él lo plantea desde el punto de vista cuánto ganamos. Y lo vimos en su discurso, primer discurso, cuando habló de TikTok. Dijo, por una firma que estoy dando para que él pueda seguir aquí 95 días y pueda insertarse en las plataformas, me estoy ganando el 50% de las acciones de la empresa. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque Trump entiende las relaciones en una relación transaccional. Ahora, fíjate, ¿no? Estamos hablando de... Todo el mundo sabe que Maduro tiene un estilo de negociación, digamos, muy tramposo, ¿no? Nunca cumple con ninguno. Lo dijiste tú en uno de tus análisis recientes hace unas pocas semanas. Biden fue prácticamente engañado por todas las negociaciones que se llevaron a cabo de estos 4 años de la última gestión con Maduro, ¿no? Le entregó al SAP, él entregó a los narcosobrinos y no cumplió absolutamente con una pizca. ¿Será posible? Tú ves, por ejemplo, a Trump, que es una estrella como negociador, pues, le gusta el conflicto, le gusta imponerse, ir hacia adelante. Ese es su estilo, ¿no? ¿Tú crees que cae en el chantaje de Maduro en esta oportunidad con el tema de los deportados? Porque Maduro, mira, fíjate que México no recibió ninguno de los... Bueno, al principio no recibió los primeros aviones, pero ya se vio obligado a recibir algunos, ya ha recibido 2. Y en el caso de Venezuela, hay que decir que el tema del Tren de Aragua ha generado inclusive que recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobara la ley Lake and Riley a propósito de esta jovencita estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia que fue asesinada por un venezolano, por cierto, miembro del Tren de Aragua. Así como ves tú esa situación, ¿podría caer Trump en ese chantaje de Maduro utilizando la deportación como una herramienta de negociación? Trump no va a negociar con Maduro, ¿verdad? Aquellos que siempre creen, no, Trump no va a negociar con Maduro, porque Trump está por encima de eso. O sea, Trump, aquí lo que tenemos que ver, qué influencia tiene el lobby de estos grupos que tienen negocios petroleros con Maduro para influenciar a Trump en términos de decirle, vas a cumplir con tu objetivo de proteger la frontera sur, deportando a todos aquellos indocumentados, y nosotros vamos a tener un buen negocio. Pero Trump, su objetivo ahorita es cumplir con el objetivo de la seguridad en la frontera sur. Y él no va a negociar, él va a decir, yo tengo que mandar para allá 1,000, 2,000, los que tenga que enviar, de los que hoy la diáspora venezolana, aquí se habla de más de 1 millón, pero indocumentados, pongámosle que sea el 30%, unos 300,000. Entonces, lo que va a mostrar es eso. Él va a mostrar de que él los pudo enviar. ¿Qué pasó si él tiene que dejar que la 41 funcione para que Chevron tenga sus negocios y los demás, la licencia 41, que es la que le permite, que fue la que otorgó la administración Biden para autorizar la exportación y la producción de petróleo en Venezuela a través de las transnacionales? Ahí no solamente está Chevron, está Repsol, está Eni, está Reliance, ¿verdad? La refinadora en la India, que están usando ese mismo esquema para poder tener negocios con Maduro. Entonces, entender esto que es un chantaje de Maduro, no. Y de hecho, aquí vamos a insertar
lo que tú me publicaste hoy en tu página web, que es cómo Maduro manda una señal del retorno de los venezolanos. Lo maneja desde el punto de vista emocional. Un relato manejado desde el punto de vista de las puertas abiertas por parte del régimen hacia los venezolanos que están maltratados en el exterior. Él empieza a mandar, ya hay una señal, ¿verdad? De que el sufrimiento de la migración, ¿verdad? De que está lejos de la casi perder la alegría. Él lo maneja desde el punto de vista emocional. Y que entonces Venezuela deben regresar porque es una tierra bendecida. Y eso es el relato de la que él usa en términos de que lo pone como la nostalgia para motivar esas decisiones y que realmente lo que los venezolanos lo motivó a salir fue la crisis económica, la inseguridad y la falta de oportunidades. Entonces, pero él dice, la crisis económica es producto de las sanciones para empezar a poner difícil las conversaciones aquí en Estados Unidos para Trump, porque recordemos que aquí la visión de Venezuela es la visión de lo que circula en los medios, no la cosa real, lo que ocurre. Y entonces él dice, le pinta que la felicidad de ese regreso no es la felicidad a través de la prosperidad y de lo que tú logres y la libertad, sino a través de la rumba. Ah, la rumba. Usa ese término, la rumba como un derecho perdido. Sí. ¿Okay? Y no los derechos fundamentales que llevaron a irse a la gran mayoría de la gente. Entonces, por supuesto, la nostalgia del país de uno, tú lo sabes, porque tú también eres, y yo, es poderosa, pues. O sea, ser migrante no es fácil, o sea, es volver a construir. Pero la mayoría regresaría si hubiesen mejores, si las condiciones políticas, económicas y sociales fueran distintas. No es por la rumba, ¿verdad? La rumba, o sea, yo le puse así como no balazos, sino abrazos, que fue la política de AMLO, del presidente mexicano. Aquí es la rumba y el abrazo. ¿Okay? O sea, es usar ese concepto. Entonces, porque básicamente lo que en Venezuela se necesita es empleo, seguridad, servicios básicos que no hay y la garantía de estabilidad. Entonces, tú empiezas a ver cómo hay una sincronía entre el lobismo aquí y lo que las señales que Maduro está enviando. Son señales de que estamos esperándolos, porque para que vengan a rumbear y vengan a ser felices, cosa que sabemos que en Venezuela no es una decisión entre la nostalgia y la dignidad, sino entre el futuro de libertad y democracia contra el terrorismo de Estado que sabemos que se ha acentuado. Entonces, además, dime. No, y además que quisiera que sumaras también el Estado de Derecho, porque en esta última etapa, después del 28 de julio, son muchos los que tuvieron que salir por la persecución implementada por su nuevo adláter mano derecha, que es Diosdado Cabello, que ha sido pues completamente un Mussolini, un perseguidor de estos venezolanos. Ese nombre no tiene ninguna nostalgia posible en su actitud. Aquí regresando al tema, que es usando la diáspora o la migración o el recibir de nuevo a los venezolanos por parte de Maduro, es una carta de negociación, no directamente de Maduro, es indirecta, a través de las transnacionales, los lobistas, que dicen hay disponibilidad, el país, nosotros necesitamos, además necesitan los ingresos para que pueda haber oportunidades de trabajo, y entonces que Trump tome la decisión de que es mejor tener esa solución que ponerse en una máxima presión, que sería la otra, ¿verdad? Porque ¿cuál es la otra contraparte de esta moneda? La contraparte, el sello de esta moneda, es la máxima presión, coordinar sanciones con Europa y con el Reino Unido y con Canadá para poder generar mayor presión y buscar que eso, quitar la licencia 41, que es fundamental para que él no tenga ingresos limpios o blancos por ahí, por esa vía, y tener entonces una debilidad en términos de la estabilidad del régimen. Y entonces ese sería la contraparte. Entonces, ¿qué pasa? Que el argumento para Trump, más que ser un argumento de principios y valores, que hoy no están en la mesa de Trump, es un planteamiento de negocio, de cuán importante es
que Venezuela tenga democracia y libertad, y cómo Estados Unidos, en esa búsqueda de esos tres ejes, en la seguridad, en la prosperidad, ¿verdad? Y en la misma paz interna, sale ganando. Porque de otra manera, los argumentos de Trump del lado del lobby se van a imponer a la larga. Y empezamos a ver entonces cómo el mismo Maduro empieza a jugar ese libreto o esa narrativa. Mira, quería tocar contigo, tú sabes que ya Trump suspendió el programa Movilidad Segura, ¿no? Que por lo menos ofrecía algunos mecanismos regulares de migración hacia los Estados Unidos. Hay en este momento 13,000 venezolanos que llegaron a los Estados Unidos como refugiados a través de esta iniciativa hasta noviembre del 2024. Hasta ahora, también, por supuesto, uno de los programas afectados, el Parol, posiblemente el TPS, y bueno, en cierta manera, una gran cantidad de venezolanos que podría estar en el limbo. Es una situación realmente que genera un fuerte impacto, sobre todo en cuanto a la incertidumbre. Pero recuerda bien que la mayoría de los venezolanos tienen abiertos estos procesos de asilo y de TPS. Sin embargo, pues Trump ya lo ha dicho, va a endurecer estos procesos para deportar no solamente a venezolanos, a todo lo que considera ilegítimo. Pero recuerda también que los venezolanos tienen mayor miedo a un criminal como Maduro que a las amenazas de Trump. Y no solamente está esa situación de que no quieren ni siquiera montarse en el avión para volver al país, sino que quedarían varados en una tercera nación. ¿Cómo estás viendo esa situación que podría afectar también a otros países como Colombia, México, Brasil, Panamá? Sí, definitivamente la política de Trump contra la migración va a traer esta situación que estás manifestando, donde hemos visto que vuelven a retomar el camino del Darién para poder buscar unas mejores oportunidades, pensando originalmente cuando salieron llegar hasta Estados Unidos. Esto definitivamente no es una opción en este momento. Si no tiene una solución que pueda ser justificada en los Estados Unidos, va a pasar un mal rato porque van a ser deportados. Esa política van a ser expulsados. Esa política de Trump es uno de sus ejes fundamentales. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo mejor que se puede hacer es que en el estatus que esté en TPS o cualquiera que tenga, es rápidamente tener la asistencia de los abogados que tenga. O sea, yo creo que aquí debería, y seguro que existen, la ayuda de abogados, porque como son temas humanitarios, ¿verdad? Para poder buscar cómo poder sostenerse antes de ser capturado por estas patrullas que van a empezar a buscar la gente en sus casas, si no tienen los papeles en regla. ¿Y esto qué implica? Si son capturados aquí en Estados Unidos, van a ser regresados definitivamente a Venezuela porque Maduro los va a recibir. No tengo la menor duda. O sea, ¿tú crees que haya un avión, Trump envíe un avión y aterrice en Venezuela con este tipo Sin ningún problema, así como ha pasado con todo lo que ha hablado de Panamá, con todo, que al principio que no sé qué más, y al final, ¡pum!, acepta. Porque Trump hoy, como decimos en Venezuela, está guapo y apoyado. Tiene la mayoría en las cámaras, tiene la corte a su favor, tiene el partido. Entonces, él hoy tiene, bueno, lo vimos en Davos, la comunidad empresarial se le arrodilló, pues le dijo, bueno, o sea, lo planteó en todos los términos. O sea, yo creo que Trump en este momento tiene todo a su favor para poder tomar este tipo de medidas. No, lo digo porque, a los que se quedaron en la tubería o en el pipeline, como se le dice, que se quedaron en Panamá, Costa Rica, en cualquiera de estos países, es mucho mejor la calidad de vida en cualquiera de estos países en Centroamérica que en Venezuela. Yo creo que tienen que replantearse. En vez de llegar a Estados Unidos, van a tener que replantearse que su futuro de vida y su prosperidad va a estar en todos estos países, ya que están allí antes de regresar a Venezuela. Claro.
no se querrán montar en el avión para regresar justamente a Venezuela. Y te lo digo porque tú sabes que está utilizando Trump aviones militares. ¿Cómo que ves tú esa situación, por ejemplo, con la gente del tren de Aragua? ¿No? Ya hay cifras que se han aportado, las de ahorita al inicio del programa, donde principalmente pues muchos de ellos están en Aurora, algunos, no tanto en la Florida como en Aurora, en Colorado, en Texas, en Nueva York. ¿Tú crees que puedan ser, los tengan detectados y puedan ser capturados, regresados a Venezuela? Me imagino que esposados en un avión militar norteamericano que toque territorio venezolano. Sería un caballo de Troya posiblemente. Los miembros de Aragua, si son declarados, bueno, le dio 14 días para que sean metidos en la lista. Una organización terrorista, que va a ser, tienen otra condición. Ahí pueden ser capturados, puestos presos aquí mismo, ¿verdad? Porque forman parte de una organización terrorista. No creo que la imagen para que no nos señalen, pero un poco lo que pasó con los terroristas en Guantánamo. O sea, los terroristas los capturaban aquí de Al Qaeda, ¿verdad? Y los llevaban a Guantánamo para no tenerlo en territorio americano, en tierra, pues, porque ese también es territorio americano. Pero era para no tenerlo aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay que esperar la letra chiquita, esa, porque ser miembro del Tren de Aragua va a tener muchas mayores consecuencias que ser un indocumentado. Ese yo no lo estoy viendo que va a ser deportado inmediatamente, sino que ese se le aplica a otra manera, porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. El otro está, si bien es cierto, también es la parte de seguridad, pero es por indocumentado, no por acciones terroristas. Y yo creo que aquí la ley patriota y todo eso que tendríamos que ver, no estamos diciendo que va por ahí, vamos a ver cómo va a actuar. Y esto tiene consecuencias. Lo que está ocurriendo en Chile, para vincularlo una vez con lo del Tren de Aragua, que señala la Fiscalía de Chile, ¿verdad? Que la orden que dio para matar al teniente Ojeda vino de Caracas, vino de Diosdado Cabello, y que uno de los testigos lo capturaron aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo enviaron. Y fue el que contribuyó parte de eso también. Entonces yo creo que eso tiene unas implicaciones que todavía es muy temprano para ver hasta dónde puede llegar las consecuencias. Son hechos en pleno desarrollo que puede tener consecuencias para el régimen de Maduro. Mira, Antonio, hay un trabajo que sacó esta misma semana. Yo creo que nuestro equipo puede tener también esta imagen de la nota de Mauricio Vargas Linares, el plan de Marco Rubio para sacar a Nicolás Maduro, ¿no? Y me parece interesante porque tú tocaste el tema de que el principal punto de Trump en todo este trama de la deportación es el tema de la seguridad, ¿no? Y aquí dice que según una fuente del equipo de Trump consultada la semana pasada por la agencia EFE, Venezuela es un problema porque está mandando a sus criminales a Estados Unidos y genera preocupación de seguridad nacional. Señala también Wolf, también un veterano militar y crítico, que ya tiene, por lo menos, existe, da la confirmación de que existe un plan, por lo menos de Marco Rubio, del equipo que maneja la seguridad en los Estados Unidos, para sacar a Maduro al exilio. ¿Cree que sea una espuma esto o realmente se utiliza para tratar de mantener en alto? Pues ahí lo tenemos, la nota que salió esta misma semana de Mauricio Vargas Linares. ¿O tú crees que todo está dirigiéndose hacia allá a pesar de la desinformación que hay sobre este tema en los medios polarizados que existen ahora, donde cada quien tiene su relato? Es cierto que el equipo que hoy acompaña al presidente Trump en su gestión en la Casa Blanca y el Departamento de Estado es un equipo que tiene claro que en Venezuela hay una organización criminal en el poder y que sabe
que en Venezuela es un factor que amenaza la seguridad de los Estados Unidos y de la región. Y es cierto que ellos también, porque a ninguno de los que está hoy en ese equipo se le puede decir que desconoce la realidad en Venezuela. Pero también es cierto que quien tiene la última palabra, y lo acabamos de decir por todo lo que significa hoy el liderazgo de Trump, es Trump. Todo eso puede ser cierto, pero Trump es el que va a tomar la decisión. O sea, el hecho de que citan estos planes, y es verdad, y todo eso es cierto. Si a Trump lo convence el argumento, el relato, de que es mejor enviar a los venezolanos indocumentados y no meterse, porque ese es un problema de los venezolanos, ¿verdad? Y que las petroleras sigan con su negocio. Esos planes van a quedar muy buenos planes. Aquí vuelvo a insistir, además, porque Trump es el que va a tomar la decisión. Esos planes tienen que estar listos si Trump se convence de que la mejor solución es, como lo dijimos, que Venezuela tenga una democracia y que se respete el resultado de la elección del 28 de julio. Si no llega a ese punto, van a ser planes, ¿ok? Van a ser planes. Entonces la pregunta es, ¿cómo influencio yo a que Trump pueda entender este punto de vista? Te estoy diciendo que no es por la administración, ¿ok? Porque la administración Trump no es un hombre que, primero que lee, la información que yo manejo del Trump 1 es que se le presentaban los reportes y no los leía. Él decía, dime cuáles son las opciones y él tomaba la opción que él consideraba que era la más. Y así fue que eliminó a Soleimani. Cuando llegó el Pentágono, le digo, mira, aquí están todas las opciones, porque siempre se abren desde la más probable a la menos. Y Soleimani estaba en la menor, que era el general de la Guardia Quds, que era acusado también de terrorista. Él dijo, vámonos por esta, eliminemos a Soleimani, ¿verdad? Eso les puso los pelos de punta al Pentágono. Claro que lo puede ejecutar porque lo demostró, ¿verdad? Pero no era lo que ellos consideraban que iba a ser la opción 1. Entonces, si entendemos que ese es el personaje, nosotros necesitamos es que cuando a él se le digan, ¿verdad? Porque entonces al no leer yo puedo concluir que es más auditivo en su manera de comunicación, ¿verdad? Que otro, que ese es su canal más importante de comunicación con él, es que se le plantee en conversaciones, jugando golf, en un acto, cualquier cosa, la cuestión para Venezuela, en sus reuniones con Milei, con Elon Musk, con la Meloni, en sus conversaciones que son con los que él conversa, con Rick Scott, que como es senador y él fue propuesto para que fuera el jefe de la mayoría, no es alguien que reporta a él, y él puede escuchar ahí porque lo ve de tú a tú, peer, ¿verdad? Lo ve, porque además es millonario. Si la gente no sabe, Rick Scott es millonario, tiene un capital, lo último que vi, alrededor de unos 400 millones de dólares. No estará en las fortunas que tiene Elon Musk ni lo que tiene Trump, pero es millonario, ¿verdad? Tiene su propio avión, tiene todas sus cosas. Entonces yo creo que esos son los canales que hay que utilizar para poderle cambiar esa perspectiva que le está vendiendo el CEO de Chevron, Harry Sargent, que tiene el mismo Tucker Carlson, que es un periodista amigo de él, ¿verdad? Que les vienen manejando esa narrativa. Entonces yo creo que aquí el planteamiento es abordar a Trump, que ya describimos que está con toda la fortaleza que tiene, y que él pueda ver que su mejor opción desde el punto de vista de negocio, porque un hombre de negocio lo que busca es ganar el retorno sobre la inversión, está en esta otra propuesta y no la que le están vendiendo. Hay un elemento, y te lo voy a poner sencillo, que es un indicador que podemos estar midiendo todos los venezolanos. María Elvira Salazar, Rick Scott, Marco Rubio, en su juramentación, todos dijeron que había que quitarle la licencia a Chevron. Ya mañana cumple una semana. Ha firmado más de 200 órdenes ejecutivas y no ha hecho una orden ejecutiva para retirar la vigencia
de la licencia 41 que se renueva cada mes por 6 meses. Cada primero de cada mes, ¿no? Cada primero de cada mes, perdón, por 6 meses. Eso no se ha movido. Si no, eso no ha sucedido, observémoslo y digamos, está funcionando el lobby petrolero. Porque esa es una de las acciones que todos dijeron, en diciembre lo dijeron los senadores, el senador y la representante, con mucha fuerza. Y Marco Rubio lo dijo hace una semana cuando se juramentó. Y eso no ha sucedido. ¿Tú sabes quién dijo eso recientemente? La representante de Florida, Davis Washington, creo que se llama. Lo planteó ahora y tiene una ley también, está pasando un acta. Entonces ahora los demócratas son los que le ponen la pelota caliente al lado republicano, pero no se toma la decisión. Entonces, ese indicador lo podemos ir viendo. Cada día que pase, quitaron la licencia, no. Entonces yo podría decir, si eso es así, Trump está escuchando mucho más al lado del lobby petrolero. Y eso es importante. Claro, y debe estarlo escuchando porque fíjate que no le dio ni un segundo de atención a el mundo. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado allí? Lo acompañó Rick Scott, ¿no? Lo puso en la mesa. De alguna manera, pues, pudo tener algún contacto con Javier Milei, con el mismo Bukele, que ahora inclusive Trump habló con Bukele y tocaron el tema del tren de Aragua. Pero ¿por qué crees tú que no se ha tomado en serio el presidente Trump al presidente electo Edmundo González? Sobre todo después de aquella imagen fotográfica en la que salió acompañado de elementos que Trump rechaza, que todo el mundo sabe que rechaza, como son Guaidó, como son Leopoldo López y esa cantidad de personas que estuvieron involucradas en el interinato, donde pues, prácticamente no han dado todavía cuenta de los recursos que se les dio para poder tratar de confrontar, introducir la democracia nuevamente en Venezuela. No digo que fue despilfarro porque no se ha prestado el memoria y cuenta de eso. Bueno, tienen que prestar memoria y cuenta, pero por lo menos no han explicado con argumento qué fue lo que ocurrió allí. Y esto los malpone ante esta segunda administración de Trump, ¿no? Verlo retratado con el candidato como que de alguna manera lo pudo haber afectado. Yo no llego a ese atrevimiento tuyo. Eso es un atrevimiento tuyo. Me sonrío, pues lo digo porque yo no sé si Trump tiene esa visión. Eso que tú estás diciendo de que se le dieron unos recursos, no tuvieron, eso no lo sé, porque Trump también sabe que eso estaba monitoreado por las agencias, por aquí, por las leyes estadounidenses. Y ahí no se aprobaba nada, Damaso, sin que ellos dieran el visto bueno. O sea, ese argumento del régimen, de poner a ese grupo como corrupto, siendo la corrupción ellos más grande del mundo, es un argumento para quitarle un peso a eso que a él tanto afectó a Maduro, que era que hubiese un interinato. Yo no llegaría. Yo sí puedo decir que es parecido a lo que estás diciendo, pero no involucrando a los actores, porque creo que aquí esa es una narrativa del régimen para poder desvalorar nuestra acción en Estados Unidos y cómo se ha hecho. Es que si Trump, al decir nosotros que Trump es un hombre de negocio, Trump en el Trump 1, en su primer periodo, apostó un gran capital para que esa solución en Venezuela funcionara, la del gobierno interino. Se lo trajo a Estados Unidos, al discurso de la Unión, lo reconocieron 60 países, toda esa gestión que se hizo, hubo un embajador en la OEA, que también fue una gestión de mucha presión por parte de Estados Unidos. De hecho, hoy todas las posiciones que se ponen para demostrar que Venezuela hay terrorismo de Estado en la OEA, vemos que lo que sacan son 14 votos, que es lo que se tiene y se ha tenido siempre, porque hay 14 que tienen el CARICOM, que otra vez vuelve a manejar el régimen de Maduro, entonces se abstienen, se hacen los tontos,
¿verdad? Y esos son 28, si sumamos ya, y nos quedan, la OEA son 34, quedan 6 flotando por ahí. Entonces, que a veces están y que a veces no están. Entonces, yo sí creo que eso que él dijo, y aquí tenemos que ponernos en el Trump, que nos vea todo como un todo. No es que dice este es Leopoldo, este es María, este es Antonio, no. Nos ve como un todo que quiere sacar a una dictadura. Dice, yo aposté fuerte y de retorno no tuve nada, perdí mis cobres ahí. Eso sí puede ser que haya dicho, por eso digo, hay que presentar una alternativa distinta donde él diga, ok, porque la única manera en que yo apuesto por una acción que perdí dinero es que yo vea que cambiaron la junta directiva, que tiene un nuevo negocio, tiene una expansión y que me está diciendo el mercado que ese negocio va a estar mejor y que tenga un buen retorno. Esa es la única manera, pero si yo veo lo mismo, una misma manera de actuar, una misma manera de trabajar las cosas, de que se mantiene el comportamiento igual, yo digo como que todavía no meto mi dinero ahí. Mira, no, estarían en lo mismo. Y otra cosa que justamente a María Corina le hicieron una consulta sobre esto y ella pidió, por favor, presentar argumentos sobre esa situación. Mira, nos está escribiendo Eduardo Mozón, dice Marco Rubio anunció que su administración reconocía al mundo como presidente de Venezuela. Cierto. Quería pasar al segundo tema, ¿no? La revista Semana ha hablado justamente sobre el conflicto. Tú también has hecho referencia en estos últimos trabajos que te hemos publicado en la página. Sobre el tema de lo que está ocurriendo en Catatumbo. ¿Qué está ocurriendo en Catatumbo? Hay una narcoguerra, mira, ahí dice aquí, historia secreta detrás del violento ataque del grupo criminal en el Catatumbo. Aquí está la portada de la revista Semana, ahí la tienen. El plan de Maduro y el ELN, una guerra que se activó donde hay diferentes, digamos, grupos y donde de alguna u otra manera se dice, según la revista Semana, están los intereses de las autoridades venezolanas para dominar por completo la frontera, ajustar su retaguardia y frenar cualquier plan que desestabilice la dictadura de Nicolás Maduro. Esto es lo que están pensando, pues, justamente, por eso la participación incluso de Cabello en esa zona del Catatumbo, ¿no? Fíjate, Damaso. Definitivamente lo que pasa en el Catatumbo es un pleito entre un tumbao, como decimos en Venezuela. Se tumbaron, alguien se robó, desaparecieron 2.000 kilos de cocaína y se echan la culpa uno con otro. Vos fuiste, yo fui, no, fuiste vos, ELN, no, vos fuiste disidente, y se cayeron a plomo. Pues eso se resuelve a balazo. O sea, y el ELN, que tiene hoy mucha relación muy fuerte con el régimen de Maduro, Maduro aprovechó de hacer presencia y decir que hay unas prácticas militares, ¿verdad? Eso es lo que mejor, y otros dicen, el tumbado de la droga parece que ya es un hecho. Lo que también le han agregado es que se llevaron de una caleta $2.000 millones. Y ahí sí podemos empezar a ver las vinculaciones con el cartel de los soles, vamos a ponerlo de ese nombre. ¿Ok? Porque si movieron a Diosdado para el Zulia, debe estar dentro de los dolientes. Si en Venezuela se robaron exportando crudo $23.000 millones, que fue expuesto por Reuters a través de Tarek, el Alzamí. 2.000 millones en 23.000 es el 10%. O sea, lo que quiero decir es que ese nivel de escala dentro de lo que es el mundo del negocio de ilícito en Venezuela es pequeño. O sea, si vos te puedes robar 23.000 millones, 2.000 millones, no. Esto abriste en uno de esos lugares de caleta que preparan bajo la tierra con aire acondicionado, que lo declaró Leamsi Salazar, que él lo vio una vez que acompañó a Diosdado Cabello al llano, que él veía que había una luz, una tapa se abría y cerraba y salía una luz. Eso lo cuenta Emily Blasco en su libro. El Blasco, el Boomerang Chávez.
Ajá, y cuando él se acercó, muy silenciosamente, vio que era una caleta, con luz, bien, como lo muestran las películas. Entonces, porque ¿qué ocurre? Desde que llegó Petro descabezó las fuerzas de seguridad, porque en aquello dice de la paz total, él pasó a retiro 50 generales y le quitó potestad. Y entonces ahí las Fuerzas Armadas no saben porque están en un plan de paz, ¿verdad? Paz total, si se mete con el ELN, si se mete con el otro. Entonces están, ¿verdad? Cruzados de brazos. Y ellos argumentan, porque decretaron un estado de conmoción, de que es que el precio de la hoja de coca aumentó. Porque ellos se repartieron cuando bajó el precio de la hoja de coca hace 2, 3 años. Ellos dijeron que vamos a mantener el negocio, vamos a estar, pero ahora aumentó. Entonces ahí hay una disputa por eso. Pero también podemos decir que en ese momento pasaron de 8.000 hectáreas que habían sembrado de hoja de coca. Hoy en día en esa zona del Catatumbo hay entre 35.000 y 40.000 hectáreas. ¿Ok? Lo que evidencia una correlación entre la pérdida del control del Estado y la proliferación del narcotráfico. Entonces, la situación, cuando tú lo ves, es básicamente Maduro, Cabello, que tienen esa parte vinculante con el ELN, porque no tienen los vínculos con la disidencia de la FARC, porque cuando recordamos a, ¿cómo se llama?, al comandante que está en Caracas y que sufrió un gran accidente, ¿verdad? Que se lo llevaron al hospital militar para que se recuperara y después pues, se pensó que había muerto y no, él era manejaba no esa parte del frente de disidente que está hoy en el Catatumbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ELN es el brazo que controla esa frontera entre Colombia y Venezuela y en la que estos sectores o esta cúpula, Diosdado, Maduro, los generales de esa cúpula, el cartel de los soles, tienen intereses. Entonces yo creo que aquí lo que se ve es que lo que Petro le pudo haber pedido a Maduro, porque se le cayó el plan de paz totalmente ya después de esto, y esto es un fracaso para Petro en su plan, en su gestión, es que buscaran una solución y le ayudaran a resolver ese conflicto en la frontera donde está decretado un estado de conmoción en este momento. O sea, está decretado un estado de conmoción nacional como si fuera una No, guerra. no, en esa zona, en Catatumbo. Sí, en la zona de Catatumbo, pero producto del Catatumbo, correcto. Pero Petro lo ha mostrado como si fuera un tema contra el Estado colombiano, ¿no? Y al final, pues resulta que es una pelea de criminales, donde nos está llegando aquí, pues alguien que nos escribe, donde, mira, los que están desplazados son personas que estaban trabajando, pues justamente en esos laboratorios y en esos negocios, ahí en ese lado de la frontera. Totalmente, porque empezaron, o sea, ante la pérdida de ese cargamento o de esa cantidad de droga, ¿verdad? Entonces, bueno, fueron todos. O sea, que estamos hablando de un tumbe entre dos gobiernos. Es un tumbe entre dos organizaciones, un tumbe de una organización a otra. Donde están involucrados dos gobiernos. No controlan y que es parte, si podemos asumir, que esa droga y ese es de el ELN y que lo tumbó fue la FARC, la disidencia de la FARC. Pero con el ELN, ¿quién está? El régimen de Maduro. Y con la FARC estaría. No, la FARC no tienen ahorita, porque vuelvo a insistir, que ellos están como independientes, porque ellos no se acogieron al plan de paz ¿cómo se llama?, de Santos, y ellos se quedaron operando. Recordemos que en una ocasión, cuando fueron también en un pleito con ese brazo, ¿verdad?, de la disidencia, en Apure, que mandaron las fuerzas especiales nuestras del ejército venezolano, tú deberías recordar eso fue hace como año y medio, 2. Mataron a todo ese grupo, ¿verdad?, con francotiradores, los colombianos, la parte de la FARC, de la disidencia. Eso fue, no sé si recuerdas, que fueron los cadáveres, ni siquiera se sabían de dónde habían caído, ¿verdad?
y fue un cura el que lo fue a, y la fuerza de la FARC le dijeron dónde estaban para llevarlo y repartirlos a Caracas. Eso fue un hecho también donde ahí el ELN, pidiendo un desplazamiento de la FARC, le pidió el apoyo con el ejército venezolano, actuaron, pero la peor parte se la llevó ahí el ejército venezolano. Eso está documentado, se puede consultar en las redes. Ahora, ¿cómo quedan el resto de los países ante una situación bastante extraña que está ocurriendo, donde está prácticamente involucrado? Además que esto sucede justamente al mismo tiempo donde Cabello prácticamente ya es reconocido como un asesino en el caso del teniente Ronald Ojeda y de violación a la soberanía. O sea, esto es un grave peligro para toda la zona de Latinoamérica, de Sudamérica. Es que precisamente yo creo que estos son los elementos para argumentar ese plan de negocio que hay que presentarle a Trump. ¿Quién tiene que presentarlo? ¿Quién tiene que presentarlo? Yo pienso que es el presidente. Electo. Sí, claro. Cuando lo reciba Trump. No lo tiene que recibir Trump. Yo se lo presentaría, ya te dije a quiénes, a Rick Scott, a la Meloni, a Marco Rubio, a Elon Musk, porque esos son los que hablan con Trump. Yo no necesito hablar con Trump. O sea, los que tienen influencia. Maduro no está hablando con Trump. ¿Okay? Maduro está hablando a través de canales de comunicación que tiene, que son los lobistas, ¿verdad? Y de Grener. Entonces, ¿con quién hay que hablar? Con Grener. Decirle, Grener, tú que estás tratando de entender esto y manejando esto, aquí están los elementos. Ese es otro con el que hay que hablar. Entonces, porque no tengo que hablar con Trump. Trump hay que decirle para que él tome la decisión. Y él no me va a dar. Tenemos claro, el hecho de que no se reúna el presidente electo con Trump no significa de que no lo reconoce. No, nada de eso. Eso para Trump no lo tomemos como que hay un desprecio, como que no nos toma en cuenta. No. Trump está metido en otras cosas que él está haciendo y Venezuela es un punto más. O sea, y él lo tiene, que lo están resolviendo el Grenell por ahora y todo lo que pueda hacer Marco, pero no ha tomado la decisión. Aquí hay que esperar que tome la decisión Trump y ahí sí veremos qué fue lo que va a pasar. Y dependemos en todo caso de los influencers que tiene Trump, o sea, los que están alrededor de Trump, los que llegan al oído de Trump. De forma directa. Los que juegan golf con él, los que están con él, los que lo visitan en Mar-a-Lago. Sí, exactamente. Esos son los de confianza. En la Casa Blanca. Esos son los importantes. Mira, nos llega de último minuto. La Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará la sección de visas, ¿no? Para que lo tengan presente. Mira, Antonio. Eso es un caso también, otra señal, ¿ok? Porque esa era una manera de poder resolver los venezolanos un poco su situación de poder venir de visita, porque cuando te dan la visa de turista o de inversionista, son condiciones legales, pues te la pones, o sea que tenés que ahora buscar otros lugares en América Latina para ir a buscar tu visa. Mira, nos escribe Umar, dice, tiene toda la razón, Antonio, Trump es un hombre de negocio. Ya lo habíamos dicho en varios programas atrás, porque la gente esperaba como una militarización, una invasión militar, ¿no? Y bueno, Trump tiene otro estilo. Y los hombres de negocios tienen siempre otro estilo. Eric Pring no quiere hablar de Venezuela. ¿Qué significa todo eso? ¿Y por qué le va a recibir los migrantes indocumentados? Porque sin ellos no son delincuentes, nos dice Thais Barrio. Correcto. Y bueno, ese tema de la perspectiva que tiene, la visión que tiene el presidente de Estados Unidos actual, la actual administración, como hombre de negocio. Quizás vaya más al lado de las sanciones, quizás vaya más al lado de buscar la bancarrota del régimen, ¿no? Ojalá sea esa lo que tome como decisión, porque en Venezuela y la región no puede seguir con Maduro, sobre todo habiéndose robado la elección del 28 de julio, habiendo dado un golpe de Estado a la soberanía popular. No puede haber impunidad. Eso sería una señal terrible para la región en términos que ha sido y ha mantenido la democracia como su norte importante, y es la única región que tiene una carta democrática es las Américas. Y en la impunidad de que
Maduro se robe una elección y dé un golpe de Estado, ¿verdad? Y que se blanquee ese régimen. Es grave, porque cualquier otro pequeño dictador, vamos a poner entre comillas, que quiera usurpar un poder en América Latina, no va a haber moral para poder decir que no, porque Maduro lo hizo, pues está dejando un ejemplo de que puede ser seguido por otros. Y eso sí abriría una caja de Pandora para el resto de los países en América Latina. Además de la inestabilidad por lo que significa el narcotráfico, ¿verdad? Todos los negocios ilícitos que se manejan de Venezuela y que están conectados con grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, aunque están hoy disminuidos, pero que no mueren, y con países como Irán, con la misma Rusia y con la misma China. Y con el ELN, como se acaba de conversar aquí en el día de hoy. Mira, como última noticia, bueno, el gobierno estadounidense busca más aviones para acelerar la deportación de migrantes. Eso pica, se extiende y vamos a estar pendientes de toda esta situación que se ha venido generando. Muchísimas gracias, Antonio. En este podcast, primero de Realpolitik, ya que lo venimos llevando a cabo en nuestro proceso, pues ya llevamos un año en estas conversaciones que hacíamos todos los domingos, ¿no? Es importante ver lo que la perspectiva que estamos aportando es de Realpolitik y no ideológica, no es que es una visión, no, es sesgada, ni nada de eso. Son los hechos y cómo los podemos interpretar nosotros para dar una aproximación para que todos puedan tener su propio criterio y quedarse con lo que consideran y armar sus propias conclusiones. Bueno, muchísimas gracias. Hoy juega el Barcelona y ganó Sinner el abierto de Australia. Hoy no hay Fórmula 1. No hay. No, y para los que siguen el Real Madrid, que son la mayoría, ganó ayer y metió 3 goles Mbappé. Bueno, o sea, se recuperan, ¿no? Del 5 a 2. Adelante, van bien. También. Okay. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Esto, por supuesto, amigos, a través de nuestro canal YouTube, Venezuela USA, también del canal de YouTube de Antonio de la Cruz, también en nuestras cuentas de Instagram y, por supuesto, de nuestras cuentas en X. Así que muchísimas gracias por su participación también. Y nos estaremos escuchando nuevamente el próximo domingo cuando estaremos con este podcast, Realpolitik. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer, Damaso. Un saludo y feliz domingo. Igualmente, Antonio.